Bueno, en primer lugar, muchas gracias Camilo, Lucas, Adriano por este espacio que nos hace bien a todos los radicales encontrarnos en nuestra casa radical para poder debatir ideas, debatir más radicalismo. Y como a los radicales nos gusta hablar un montón, hice una guía para no desviarme tanto del eje central, porque la idea de estas charlas es que sean cortas con ideas concretas, y como yo hablo mucho, y como a la mayoría de los radicales también les pasa, hice una ayuda para poder ir concretando estas ideas y este tema que vamos a desarrollar, que es Juventudes y Mujeres, el desafío de profundizar la democracia. Vamos a hacer primero una parte muy corta y concreta de la historia del radicalismo y cómo el radicalismo fue desarrollándose y aportando a la democracia con estos dos ejes que vamos a tratar hoy, que son mujeres y juventudes. Y para empezar, pasamos al siguiente. Cuando hablamos de radicalismo, hablamos de democratizar. Decimos que somos el partido de la democracia porque desde nuestros orígenes, con muchos de estos hombres que están acá colgados y otro que lo tengo acá en el pecho, desde Alem hasta Irigoyen, ¿qué hicimos los radicales? Luchar por la democracia, luchar contra un régimen conservador, y acá una de las cosas que pusimos fue la lucha contra el fraude electoral, que era muy común en la Argentina, y avanzando un poco más hasta llegar a la ley Sáenz-Peña, que ¿qué es lo que nos da la ley Sáenz-Peña? El voto. El voto que obligatorio, universal, ¿qué más? Universal, entre paréntesis. Pero hay algo que hay que resaltar de esta ley, es que era solo para ¿quiénes? ¿Quiénes podían votar con esta ley? Los hombres. Entonces, cuando hablamos de democracia, sabemos que la democracia es un proceso, y en ese proceso hay muchas cosas que hay que ir sanando. Con la ley Sáenz-Peña, que fue un antes y un después para nuestro país y para todos los argentinos, todavía faltaba un poco más, ¿no? Porque habíamos muchas que estábamos, y ahora pasamos a lo siguiente, las mujeres de la exclusión a la participación activa. Por más de que hemos avanzado con la ley Sáenz-Peña, fuimos las mujeres las que nos sentimos excluidas, no solo con el derecho a elegir a nuestros representantes, sino en un contexto sumamente machista y más en la política. Cuando hablamos de participación activa, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de participación activa, el radicalismo siempre participó activamente de estos procesos. Y la Unión Cívica Radical no se quedó atrás. ¿Y qué hizo? Dio su aporte para poder seguir ampliando los métodos y la democracia en general. Cuando hablamos de la Unión Cívica Radical, hablamos de que hubieron hombres, como todos los que están acá, pero también hubieron mujeres. ¿Y qué hacemos las mujeres cuando queremos luchar por algo? Cuando queremos o nos ponemos algo en la cabeza y empezamos a luchar, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos organizamos. Las mujeres radicales también lo hicieron y lo seguimos haciendo, porque primero nos organizamos para poder participar, pero muy principalmente para tener esta que decimos ahí, participación activa y real en toma de decisiones y en lugares de poder. Un poco más adelante, volvemos de nuevo a donde estábamos. Una de las figuras que tenemos las mujeres radicales, y es quien también nos organizó, y de ahí nace la Organización de Mujeres Radicales. ¿Quién es? Una de las mujeres que fue pionera en la lucha de los derechos por las mujeres dentro de la Unión Cívica Radical. Cuando hablamos de hombres, rápidamente nos sale Alfonsín, Alem, Irigoyen, Ilia, pero cuando hablamos de mujeres, al pensar nos cuesta un poco más, ¿no? Y ahí también vemos esta desigualdad dentro de la visibilización que tenemos las mujeres dentro de los partidos políticos, ¿no? Florentina Gómez Miranda. Hay que grabarse ese nombre también, ¿no? Así como todos los que están acá.
porque todos aportamos y las mujeres también. Dentro de todo este proceso de ampliación de la democracia y de la lucha de las mujeres dentro de nuestro partido, tenemos algo muy importante, que ahora sí, ahí está, la ley. ¿Qué ley? ¿Qué dice ahí? 13.010. ¿Y saben cuál es la ley 13.010? La ley de voto femenino. Una ley muy importante que nos dio a las mujeres el derecho a elegir a nuestros representantes y empezar más activamente en la vida democrática y en la participación ciudadana. Ahora sí, seguimos. Las juventudes. Y en nuestro partido, la Juventud Radical, la Franja Morada. Creo que todos los jóvenes a lo largo de la historia del partido hemos tenido un rol protagonista y en especial ahí nombramos al gran Raúl Alfonsín, porque dentro del retorno a la democracia los jóvenes hemos sido protagonistas. Hemos dado luchas que otros no las daban. Y la Juventud Radical la ponemos ahí como semillero político, porque es la Juventud Radical a lo largo de la historia que generó dirigentes. Muchas de las figuras políticas de la Argentina nacieron de la Juventud Radical. Y acá vamos a abrir quiénes, por ejemplo, o que participaron de estos espacios de jóvenes dentro del radicalismo. Hablemos de Jujuy nada más. Gerardo, ¿quién más? Muchos, ¿no? A nivel nacional. Actuales. Hay que pensar. Bueno, tenemos una crisis también, pero hay muchos dirigentes que han salido de... Por ejemplo, hoy uno de los dirigentes que por lo menos personalmente sigo mucho es Pablo Giuliano, que lo conocí cuando fue presidente de la Juventud Radical de Provincia de Buenos Aires. Y no porque sea mi amigo, pero Adriano salió de la Juventud Radical, fue presidente de la Juventud Radical Nacional, es diputado y encabezó una lista. Estos son los espacios que vamos ganando como jóvenes. Este espacio de formación, de debate y de militancia, como digo, que salen dirigentes que conducen no solo el partido, sino que también gestión como la de Jujuy. Motor de renovación. ¿Qué palabra es la renovación? Cuando hablamos de renovación, no solo hablamos de porque tenga 20 años, 25, 30, sino de una renovación real de ideas. Porque cuando hablamos de renovación, muchos se asustan, ¿no? Y creo que es un desafío también que lo vamos a tratar más adelante, de qué se trata esta renovación. ¿Seguimos? Avances concretos que tenemos los radicales y que hemos aportado. En primer lugar, mujeres en cargos políticos. Soy una y doy gracias a mi partido que me ha permitido ocupar una banca en la legislatura. Roxana, presidenta del Consejo Deliberante de Palpalá. Tenemos muchas mujeres que estamos en lugares de decisión, pero ¿lugares de decisión? Entre signos de pregunta. Espacios juveniles institucionalizados. Primero, partidariamente, tenemos la Juventud Radical en nuestra Carta Orgánica. Tenemos en lo institucional, por ejemplo, el Congreso de la Juventud en el Ente Autárquico Permanente, tenemos los consejos deliberantes, tenemos en la legislatura joven, todos espacios institucionalizados donde las juventudes son protagonistas. Aportes que hizo nuestro partido en la gestión actual de gobierno. Otro avance, agenda de género y de diversidad. En el partido tenemos la Secretaría de la Mujer, ya en la Carta Orgánica, tenemos diversidad también en la Carta Orgánica. Institucionalmente, en Jujuy tenemos el Consejo Provincial de la Mujer y Diversidad, política pública generada por un gobierno radical y actualmente dentro de nuestra Constitución provincial. Formación política. Creo que, como decíamos hace rato, estos espacios como la red son muy importantes para formar nuestros dirigentes, en mi caso, y esto muy particularmente,
Cuando yo ingresé al partido encontré un espacio también de formación que en su tiempo era la Escuela de Jóvenes Líderes, que ahí está Mati y Adriano, que los conocí ahí, a Adriano en la Escuela de Jóvenes Líderes. Hoy estamos trabajando junto a la Juventud Radical un espacio de formación política para nuestros jóvenes dirigentes, que cuando hagamos la asunción ahora en mayo vamos a presentar esta escuela, porque creemos en la formación, que no es solo militancia territorial, porque no podemos dar lo que no tenemos, tenemos que ser formados, sino hablamos los radicales, nos embanderamos con la educación, pero ¿cómo estamos por casa? ¿Seguimos? Desafíos. Y ahí volvemos a lo que decía hace rato, de la representación al poder real. Las mujeres y las juventudes, ¿tenemos realmente un poder real, un poder de decisión? ¿Ocupamos realmente esos lugares de toma de decisión? Y para pensarlo, ¿no? Por eso lo ponemos como desafío. Barreras informales. ¿Por qué barreras informales? Porque, por ejemplo, en Jujuy tenemos la ley de paridad de género, ¿no? Tenemos la ley Yara, por ejemplo. Y pongo la ley Yara porque, ¿de qué se trata la ley Yara? Acá tenemos quienes capacitan en la ley Yara. ¿De qué se trata la ley Yara? Es una ley de emergencia que surge justamente para la prevención de la violencia de género a raíz de los femicidios que hubo en la provincia en el año 2023. ¿Y la ley Micaela? Estamos tomando el examen. Micaela, una capacitación obligatoria para los agentes de los diferentes estados, ¿no? O sea, de los poderes del Estado, que surge a raíz también de unas decisiones erróneas que tomaron desde la justicia y que terminaron con el femicidio de Micaela en ese momento, ¿no? Bien, esta es la parte formal. Ahora, ¿por qué ponemos barreras informales? Están las leyes, nos capacitamos en estas leyes. ¿Cuántas veces los que estamos acá nos hemos capacitado en ley Micaela? Pero por más que nos capacitemos, hay estas barreras informales, porque culturalmente tiene que haber un cambio. Podemos capacitarnos mucho, pero la cuestión es cuando vamos y lo llevamos al campo, ¿lo realizamos o no lo que aprendemos? Muchas veces seguimos encontrando los micromachismos dentro de todos los ámbitos, no solo dentro de los espacios políticos partidarios, sino también dentro de nuestras instituciones. Entonces sigue habiendo estas barreras informales que, por más de que hayan las leyes que podamos sacar dentro de la legislatura, muchas veces quedan en los papeles. Después, renovación generacional genuina. Volvemos a hablar de renovación generacional. ¿Y por qué genuina? Porque se tiene que dar genuinamente. Los jóvenes y las mujeres hemos ganado muchos lugares, pero todavía tiene que haber una renovación de ideas, una convivencia entre la experiencia y la juventud y las ideas nuevas, porque si nos ponemos a analizar en el eje anterior, en la charla anterior donde estuvo Mati, habló de todo el análisis político actual del fenómeno de la libertad avanza, específicamente de Milei, y sabemos que la política tiene que tener una transformación. Tienen que tener nuevas ideas, nuevas formas de hacer política. El siguiente desafío, federalizar oportunidades. No tenemos las mismas oportunidades los que vivimos en capital que los que viven en el interior. Acá tenemos muchos chicos que vinieron del interior, Palpalá, Libertador, donde más sabéis quién veo de allá, Arrayanal, de San Pedro, de Volcán, de Puesto, del Marqués, de Huacalera. Tenemos chicos que vienen del interior, y los que vienen del interior y los que recorremos el interior sabemos que todavía faltan oportunidades. Y hace rato Ramiro lo decía, es un desafío generar muchas más oportunidades para nuestros chicos y jóvenes y mujeres del interior. Por más de que tenemos un partido dentro de nuestra provincia territorial que abarca toda la provincia, especialmente hablo de la Juventud Radical, porque es la que me toca presidir. Tenemos 40 comités este año dentro de la provincia. Hemos regionalizado porque entendemos como juventud que la federalización y el territorio es importante. Nuevas formas de participación. Redes sociales,
¿Cómo comunicamos? ¿Qué comunicamos? Cuando vamos a territorio, ¿qué hacemos? Ya no es solamente la vieja política de ir a hacer un día del niño, repartir chocolate y ya está. No, eso ya no va más. ¿Es una actividad linda? Sí, es una actividad linda. ¿Se la puede seguir haciendo? Sí. Pero después de eso, ¿qué más? ¿Tenemos que seguir cayendo en el asistencialismo o dar respuestas concretas que de verdad transformen realidades? Creo que desde ahí tenemos que partir y cómo comunicarlo. Dentro de las redes también estrategias políticas, estrategias de comunicación son fundamentales porque, vuelvo a lo que habíamos hablado y habíamos compartido en el encuentro anterior, el impacto de las redes sociales puso un precedente. Género como eje transversal. Creo que cuando hablamos de género siempre dicen, bueno, las mujeres. Por ejemplo, me toca estar y ser vicepresidenta de la Comisión de Género en la legislatura. Hasta el año pasado éramos todas mujeres. Hoy participan hombres también. Porque en general cuando hablamos de género limitamos solamente a las mujeres. Y no es así. Tiene que ser un eje transversal partidariamente y dentro de la gestión también. Por eso todas estas herramientas como la Ley Micaela y demás, programas que tenemos dentro de nuestra gestión, pero también que tenemos partidariamente. Además de la Secretaría de la Mujer, nosotros dentro de la Juventud Radical tenemos la Secretaría de Género, que es un espacio que hemos puesto Juventud Mujeres, porque también en esto, y vuelvo a las nuevas formas de participación, que me había olvidado, hay primero una franja etaria que hoy no nos elige, hay sectores de la sociedad que hoy no nos eligen, y lamentablemente cuando uno va directamente y dice no, que el radicalismo de Alfonsín, que el radicalismo de Irigoyen, muchos de los jóvenes salen espantados. Nosotros tenemos que vivir de nuestra historia, ¿sí o no? Sí, pero también el desafío de los radicales es que esa historia la actualicemos y la llevemos al contexto actual de los argentinos, al contexto actual de los jujeños. Entonces, por eso hemos generado estos espacios y estas secretarías donde podemos tener estos otros ejes como el feminismo desde el empoderamiento de la mujer, desde la formación, de los espacios que vamos adquiriendo, de los espacios de participación, el ambiente, la diversidad y muchos ejes que hoy son bandera para nuestras juventudes y que lamentablemente nosotros no las estábamos levantando y no estamos dando esos espacios de contención dentro de nuestro partido. Hoy estamos tratando de llegar a esos sectores de la sociedad. Ahora sí, seguimos. ¿A dónde tenemos que apuntar? A un comité de puertas abiertas, no solo en lo estructural. Acá el comité tiene las puertas abiertas ahora. Sino nosotros, ¿cómo nos abrimos hacia lo nuevo? ¿Tenemos realmente las puertas abiertas? ¿El radicalismo se abre ante este panorama nuevo y este contexto nuevo que estamos viviendo como jujeños y como argentinos? Ceder privilegios. Creo que es un desafío y que hay que apuntar al dejar de lado los privilegios que nos da la política, porque es una realidad. A todo lo que la sociedad hoy no le gusta de la política, porque vio muchos privilegios, y por eso hoy a los que hacemos políticos nos tildan de casta, porque algunos, como dicen, nos meten a todos en la misma bolsa. Pero hay que reconocer la realidad y transformarla. Por eso el siguiente es construir poder colectivo. Basta de privilegios personales e individuales. ¿Dónde está, creo, la receta? Y soy una convencida de eso, en la construcción colectiva. En el de que una persona no se salva sola, sino nos salvamos todos. Y creo que la política y lo que hemos crecido en la Juventud Radical, sabemos que la construcción siempre tiene que ser colectiva. Porque todos tienen para aportar, todos pueden crecer, hay lugar para todos y creo que eso es, porque cuando uno llega es más fácil sostenerse con todos a llegar solo y caerse más rápido y más fuerte. Siguiente. Bueno, estas son algunas preguntas para que las pensemos. Una de esas es, ¿quiénes faltan hoy en los espacios de decisión?
Si nos ponemos a analizar los espacios de decisión actual dentro del partido y dentro de nuestra gestión de gobierno, veamos quiénes son los que faltan. ¿Estamos representando a todos? ¿Qué lugar estamos dispuestos a ceder para que otros participen? Qué difícil ceder, y lo digo desde lo personal. Delegar, ceder, es una palabra que nos cuesta un montón, creo. Y más a quienes ocupamos lugares de decisión o de decisión, pero hay que empezar a ceder y dar apertura para que muchos más participen. ¿Queremos una democracia más amplia o más cómoda? Eso también para pensar. ¿Qué democracia queremos? Estas son las preguntas que les quería dejar para que las pensemos. No hace falta que ahora las expongan, pero creo que nos tenemos que empezar a cuestionar y a hacer una autocrítica de cómo ejercemos la democracia y cuál es la participación que estamos dando. Siguiente. Y esto creo que es un resumen de todo lo que estuvimos hablando de esta participación y de la democracia. Lo que decía el gran Raúl Alfonsín, la democracia no es solo una forma de gobierno, es una forma de vida. Y creo que todos los que estamos acá elegimos el radicalismo por eso, porque somos un partido no solo de doctrina, sino de ¿qué? De hechos concretos. De hechos concretos. A mí lo que me llevó a estar hoy parada acá fueron hechos concretos, que lo hizo ese señor que está ahí. Seguimos, la última. Les repartimos al principio unos stickers para que les queden de esta charla, porque mientras hayan más voces, hay más democracia. Muchas gracias.